Cierra la puerta, baja la voz. A menos de 1 kilómetro de este estudio de grabación de la UNED de Pontevedra, desde donde estamos haciendo este tercer grado, está uno de los edificios o monumentos históricos más emblemáticos de la ciudad de Pontevedra. Me refiero al monasterio de Lérez, que en los últimos meses está viviendo una cierta revolución por la llegada de un nuevo párroco con nuevas ideas, con nuevas formas. Él es Manuel Chouciño y con él vamos a conocer el día a día de un párroco, de un sacerdote y también sobre una vocación que ha convertido, y me consta y lo sé, en una profesión. ¿Qué tal, Manuel? Gracias por venir a este tercer grado, a los estudios de la UNED de Pontevedra y nada, ¿preparado? Pues sí, muy preparado. Muchas gracias por recibirme y por proponerme tener este tercer grado aquí. Uh-huh. Espero que no sea muy duro. No. Bueno, lo primero que siempre hacemos es abrir una ficha policial. En tu caso voy a, si me permites el chascarrillo, una ficha parroquial. Muy bien. ¿Nombre y apellidos? Pues Manuel Chouciño Pardo. Uh-huh. ¿Algún apodo? Bueno, me han llamado Chou. Normalmente me Chou. llaman Chou, sí. En mi casa soy Loliño, pero eso es solo para mis tíos y cosas así. ¿Y lugar y fecha de nacimiento, si se puede desvelar? Sí, hombre, claro. Yo nací en Alicante el 31 del 3 del 75, o sea que tengo 51 años. Alicantino, pero desde hace mucho tiempo ya en Galicia, ¿o no? No, mi familia es de Malpica de Bergantiños, ¿no? Sí. Mis padres se fueron de migrantes a Perú y mi hermano el mayor nació en Malpica, después el del medio nació en Perú, en Chimbote, y a mí me fabricaron en Perú, pero nací 3 meses después de volver a España, pero se afincaron en Alicante. Y entonces pues ya he pasado todos los años prácticamente allí. Lo único que los últimos 8 años estoy aquí en Galicia. Me vine a cuidar de mi padre y murió mi padre y al final el arzobispo me engañó para quedarme. Bueno, vimos que hacía más falta aquí que en mi diócesis, pedí el cambio y Ignacio Munilla, que es nuestro obispo de ahí de Alicante, pues dijo que bueno, que no había problema. Y desde entonces pues estoy aquí. Y aquí llevo en Pontevedra, estoy hace 9 meses. ¿Y desde qué edad estás ordenado como sacerdote? Pues me ordené a los 27 años. A los 27. Sí. ¿Es más o menos joven que se ordene un sacerdote a esa edad? Estamos siempre todos digamos, los más jóvenes tienen entre 24 y 25 cuando se ordenan. Y bueno, es que a mí me gustaron un par de cursos más que los otros y los repetí para cogerles ganas y tal. Yo empecé a estudiar en plan serio ya en la carrera universitaria, ¿sabes? Luego trataremos... Era bastante golfo antes, ¿sabes? Luego trataremos ese tema. ¿De pequeño también querías ser sacerdote o tenías otro sueño, otra vocación? Desde los 8 años. ¿Sí? Sí. Pues otra pregunta que no tenía ahí Sí. anotada, pero muy interesante. Tú eres el párroco de Lérez, pasas, me consta y sé que muchísimas horas en el monasterio. Tu rincón favorito de este lugar, que como decía en la introducción, es un lugar histórico en Pontevedra, en Galicia. A ver, si es por vistas, el claustro superior. Del claustro grande queda nada más que un lado, de los 4, pero el claustro superior tiene unas vistas impresionantes de Pontevedra. Es un sitio muy... Además es el sitio que lo vamos a transformar en el lugar de encuentro con la gente, ¿no? Un rollo así, cafetería, chill, muy guapo. Va a quedar muy chulo. No lo sabía. Está en la reforma que vamos a plantear, la primera fase que la planteamos de aquí a octubre, noviembre, donde hemos terminado. Y va a ser un lugar pues para formación, pero también para tomarte un café, un sitio maravilloso, de esos de encuentro, donde puedes hacer un open mic o poder tener un rato allí de lectura tranquilo, viendo el paisaje. O sea, un sitio maravilloso. Y una comida que digas tú, pues esto es mi perdición, es mi pecado. Teniendo en cuenta que soy cocinillas, es complicado. O sea, lo que le gusta a la gente es que haga arroz, ¿no? Yo no hago paellas, que yo no soy valenciano, soy alicantino. Yo hago arroces. Es una disquisición que tenemos, es una tontería que tenemos entre los valencianos y los alicantinos. Vale. Pero de los arroces, pues yo creo que el que mejor queda es el de pulpo. La gente lo ha probado, es el que más le gusta.
¿En San Benitiño habrá arroz de pulpo? No me da, tengo que hacer misas. Ese día no me toca cocinar, me toca hacer misas y estar con los compañeros que van viniendo para las misas. Y después de abrir esta ficha policial, o en este caso parroquial, vamos ahora sí con el interrogatorio. La primera cuestión, ¿cuándo sentiste esa vocación, esa llamada de Dios y quisiste? Antes me decías que desde pequeño ya querías ser sacerdote, pero ¿cuándo decidiste pues emprender el camino? Yo tengo dos momentos. El primer momento es a los 8 años, que bueno, vino un misionero al colegio y nos contó cuál era su labor, una labor muy extraña entre los misioneros, no es lo más normal, y era compraba a personas con enfermedades mentales. ¿Cómo compraba? Compraba. O sea, en África, él estuvo en África muchos años, en África hay una costumbre, sobre todo en donde está, digamos, donde se imponen las religiones animistas, que consideran que las personas que tienen una enfermedad mental es porque tienen una posesión de un espíritu maligno. Entonces, ¿qué hacen? Los atan en las inmediaciones, en las afueras de la aldea. Los atan a un tronco de un árbol, encadenados, y ahí los dejan. Le van a llevar comida y tal. Muchos mueren por ataques de fieras o porque se deshidratan o cualquier otra cosa. Entonces, su labor era, llegaba a las aldeas y compraba a esas personas. Para liberarlas. Para llevárselas a un centro que tenían los hermanos maristas en África. Bueno, tenían varios centros de estos, pero concretamente donde él estaba, llevaba a esas personas para que tuvieran una vida normal, ¿no? Dentro de sus discapacidades, ¿no? Pero allí eran cuidados y tenían una vida normalizada, un centro especializado en personas con enfermedades mentales. Entonces ese ejemplo fue el que te llevó, por lo menos te condujo a... A mí eso me encantó, ¿sabes? Yo he tenido siempre esa sensibilidad para el tema de pues las personas vulnerables, ¿no? Entonces eso a mí me dejó removido completamente. Llegué a casa diciendo, yo voy a ser misionero. Mi madre me dijo, ¿y si te atacan los cocodrilos? Da igual, yo voy a ser misionero. Y bueno, y ahí empezó mi inquietud. Entré con 11 años al seminario y pasé mi adolescencia terrible. Yo tenía una adolescencia súper terrible, no un poco, una barbaridad. Y tengo mi segundo momento, que es a los 20 años, que yo me iba del seminario. O sea, entre los 19 y los 20 yo me iba. Yo había pasado, era la época de la ruta del bacalao, ¿sabe usted? Sí, años 90. Yo no me perdí ni una. O sea, yo soy de los que me he ido de fiesta los jueves y he vuelto los domingos por la tarde. Y en un Renault 21, ¿no? Sí, uno de ellos era un Renault 21, pero yo no conducía, pero eran mis amigos, ¿no? Y nos íbamos a hacer toda la ruta por allí, de Alicante hacia Valencia, a veces íbamos hacia Murcia, después de Valencia hacia Madrid. Bueno, he estado con Chimo Bayo en su cabina, en el templo, en Valencia. O sea que he vivido mucho la noche. Mucho. ¿Y eso qué tiene que ver con la vocación? Si pues no... que yo me iba del seminario, claro, tenía clarísimo, me iba a hacer psicología a Valencia. Tenía clarísimo. Quería romper con todo y... No, me voy. Y un día me fui a la capilla, como todas las tardes, estábamos en el seminario. Yo era muy golfo estando en el seminario, o sea, que era terrible. Y fui a la capilla aquella tarde, yo tenía claro todo, ya sabía en qué piso me iba a alojar y todo, en Valencia. Y no se me apareció un ángel ni nada, ¿sabes lo que te digo? Todo normal. Pero cuando bajé de la capilla, de allí no había nadie ya en la capilla cuando me decidí a salir aquel día. Y todo fue porque yo normalmente llegaba a la capilla y decía, bueno, señor, que me voy del seminario, pero quiero seguir siendo un buen cristiano y conocer a una chica, formar una familia, tal. O sea, dentro de lo que uno desea cuando es un cristiano convencido, pues bueno, pues... Y aquel día no, aquel día dije lo que tú quieras. Y metí la pata. Pues soy cura desde entonces. Ya van para 23 años. ¿Ha habido algún momento de arrepentimiento de decir dónde me he metido? Desde aquel momento no. No. He pasado momentos complicaditos, ¿vale? Ese afán por lo social que me ha llevado a situaciones complicadas.
Pero eso no me ha desanimado nunca, todo lo contrario, he luchado más y ya está, ¿no? He tenido de todo. Yo he pasado, creo que por todas las posibilidades que pueda tener un cura. En todos los aspectos. He estado en el rural, he estado en el turismo, he estado en la ciudad. Ahora estoy en un santuario que nunca había estado. Y he estado en el rural de Alicante y en el rural gallego. O sea, que he probado todo prácticamente. Son muy distintos, por cierto. Totalmente. No tienen nada que ver. No tienen nada que ver. El rural de Alicante es un poco ciudad dormitorio. Y el rural se ha quedado un poco para, o sea, los que son las labores del rural, que es la almendra, que es la aceituna y esas cosas, se ha quedado un poco para personas que lo hacen en fines de semana o para jubilados. Entonces no hay ganados, o sea, sí, hay alguno que tiene unas ovejas, pero no es el tema. Yo he estado estos años últimos, estos últimos años, estaba en Tordoya y en Cerceda, que es producción, vacas y explotaciones y el maíz y los hilos y todo, o sea, mucho más potente. Este es un rural más rural, ¿vale? Más creíble. El otro es un poquito ciudad dormitorio. Y por cierto, mucha gente también se estará preguntando ¿cuál es la formación de un sacerdote? ¿Necesitas qué es lo que necesitas para entrar en el seminario y después, una vez que ya estás dentro, cuántos años son necesarios? Porque la carrera básica, o sea, lo que es los estudios superiores, son en Alicante hacemos 6 años. Aquí se hacen 5. Todo depende por el esquema de estudios, porque después aquí hacen 5, pero después está la ampliación a la licenciatura, o sea, que al final al final acabas haciendo 7, así a lo tonto. Pero bueno, es filosofía y teología básicamente lo que estudiamos, aunque tenemos alguna cosa diferente como psicología, tenemos algo de psicología. Latín no hay. Sí que hay. Sí. Y griego clásico. Pero también, latín oral se llega a intentar por lo menos. Ya no. Vamos a ver. Antes sí, porque, bueno, pero mucho antes, o sea, estamos hablando de un montón de años, que se hacían incluso los exámenes en latín y entonces hablaban en latín y defendían pues las tesis teológicas en latín. Eso es duro, es duro. De todas las maneras, de griego y de latín hay que tener por lo menos una formación bastante férrea para entender incluso conceptos bíblicos, porque la raíz latina y griega de muchísimas palabras, a eso me refiero. Y hebreo. Bueno, mi compañero de curso, que es el verdaderamente famoso, porque él trabaja para el Papa. Sí, ¿en serio? Está en el Vaticano. Y trabaja, pero concretamente... En Secretaría de Estado. Él es consejero en la Secretaría de Estado. ¿Y mantienes el contacto? Sí, hombre, claro. Somos 2 nada más, o sea, que es la mitad del curso. ¿Cómo no voy a tener contacto con él? No, Javi y yo nos queremos mucho, pero lo que pasa es eso, que nos ¿Y alguna alguna confidencia de lo que hace o deja de hacer? Él se dedica, es el que coordina una zona. Ahí se reparten el mundo en zonas. Él lleva la parte de América Central. Están todos los paraísos fiscales, las Islas Británicas, Panamá, tal, no sé cuánto, ¿vale? Y las Caimán, y todo esto, está por ahí todo. Y evangelizar en las Caimán, ese podría ser el titular. Un poco complicados. No, y después, pues eso, también países muy complicados como Nicaragua por el tema de expulsiones de sacerdotes, de obispos. El Salvador quizá, que también es un... Pero El Salvador no tenemos problema con la Iglesia. O sea, ¿no? La Iglesia no tiene problemas serios, tiene los problemas normales de un país de un tercer mundo, aunque esté ahora desarrollándose mucho y eso, pero sigue teniendo muchos problemas de esos. El problema, claro, en El Salvador fue el asesinato de Monseñor Romero. Pero eso ya hace unos años, o sea, con el tema de las maras y la guerra civil que hubo. Ahora está bastante pacificado, pero el problema ahora tal vez esté en Nicaragua, por eso, por los conflictos que hay con la Iglesia. Bueno, esas cosas que le toca a la gente que es importante. Y cambiando ahora ya totalmente de tema, o quizá no. ¿Cuál es el día a día de un sacerdote? ¿A qué hora se levanta don Manuel Chouciño, el sacerdote, el párroco de Lérez? ¿Y cuál es la rutina diaria? Si, por ejemplo, hoy que estamos grabando, que es miércoles. Martes, perdón. Pues mira, se me va la cabeza. Hoy el día empezó a las 7 de la mañana, como normalmente, 7:30, normalmente ya estoy con el ojo abierto y entonces lo primero es rezar. Si no rezas no funciona la cosa.
En ese momento pues piensas un poco también, ofreces el día y piensas un poco en las personas con las que estás colaborando y bueno, y le pides al Señor que te eche un cable, evidentemente, y que le eche un cable a tu gente. Y a veces tienes que pedir también por los otros curas, porque también hay muchos curas que lo están pasando mal y entonces, pues bueno, un poco así, un mezcladillo de todo. Después tienes, bueno, aparte de después cuando termine de rezar me voy a desayunar, porque yo desayuno, ¿sabes? Como la gente normal. Tomo mi café y esas cosas. Y a partir de ahí empieza ya el día, que a veces empieza tomándome un café con alguien porque tengo que hablar con alguien y otras veces delante del ordenador y hoy ha habido una mezcla de todo. O sea, primero he estado con una gente tomando café y después a continuación me he ido a una reunión de curas, he estado con los otros 4 compañeros de la unidad pastoral Pontevedra Norte, que son la unidad donde estamos trabajando. Y después hemos ido a visitar una exposición de un cura que se llama Pedrosa, de apellido, de Marín, que bueno, ahora ya no pinta, pero ha sido un gran pintor durante muchos años y además su especialidad es complicada porque él pintaba espátula. Entonces ahí hemos estado un poco con él, con 2 sacerdotes mayores que están allí en Marín. Y después me he venido para casa, he seguido haciendo cosas y después me he venido para aquí. ¿Qué te parece? Aún tengo la misa última, y otra reunión después de la misa. Ayer acabé a las 11:30 de la noche, o sea que empiezas temprano. No hay tiempo y para acabas. aburrirse. No, y además ten en cuenta que como yo soy un recién llegado, tengo mucha cosa para hacer. ¿Y alguna vez te has sentido solo? Porque claro, estamos hablando de... No sé exactamente si vives dentro de la propia... o sea, algún lugar en el monasterio reservado para ti o vives en otro lugar, porque es algo habitual, quizá no sé si aquí en Lérez, pero es habitual que los sacerdotes vivan en una casa y vivan solos y obviamente no tienen familia porque así lo han elegido. No sé si alguna vez eso te ha afectado, si te has sentido solo, en definitiva. Vamos a ver. O el hecho, sí, de no tener una familia. La soledad es maravillosa y destructiva. Entonces, depende de cómo te la tomes, es maravillosa o destructiva. De hecho, una de las cosas que estamos programando y que ya hemos empezado a hacer es hacer un programita contra la soledad. Lo vamos a ir expandiendo poco a poco. Pero la soledad cuando no es deseada. Yo deseo estar solo. Yo me paso todo el día con gente. Cuando termina el día, que a veces es las 11:30 de la noche como ayer, lo que quiero es desconectar total. ¿No echas de menos, por ejemplo, tener una familia, una mujer incluso? Yo tengo una familia. Tú, los sacerdotes, hombre, si son el típico solterón y tal, que también los hay, porque igual que hay fontaneros malos, hay curas malos y hay electricistas muy buenos y curas muy buenos. O sea, que somos personas normales y corrientes, ¿no? Lo único que tenemos una vocación y nos dedicamos a ello, ¿no? Pero somos normales. Claro, si tú eres un solterón que te equivocaste y te hiciste cura, pues le haces mucho daño a la gente que tienes a tu alrededor, te haces mucho daño a ti mismo. ¿Por qué no estás haciendo lo que tienes que hacer? Ya está, o sea, es así de sencillo. Ahora, si es tu vocación, yo no necesito ninguna familia porque la tengo ya. O sea, mi familia es mi parroquia y mi gente y a los que sirvo y los que se van ampliando a la familia. Y yo cada vez tengo más familiares aquí en Pontevedra. Es decir, mi familia se va ampliando. Una familia que te conoce muy bien porque desde que has llegado, llevas aquí poco tiempo, pero has intentado ser muy proactivo, hacer cosas distintas, hacer cosas nuevas y bueno, en la prensa has aparecido más de una ocasión. ¿Cómo lo están tomando tus feligreses? Porque claro, habrá gente un poco más que está acostumbrada a otras cosas, está adaptada a otras rutinas y quizá le choca. Sin embargo, hay otras que dicen, pues qué maravilloso cómo se está dinamizando la parroquia. Pues mira, como no estoy loco, aunque parezca a veces que lo estoy, ¿vale? Como no estoy loco, yo sé que no le tengo que caer bien a todo el mundo. Ni lo intento. O sea, yo lo que intento es servir. O sea, cuidar de la gente. Yo quiero a la gente a la que sirvo.
Aunque a veces quisieran matarlos. Pues sí, pero depende de la situación, ¿no? Pero yo entiendo que, bueno, pues un 90% están contentos por lo que yo estoy más o menos valorando, ¿vale? Por lo que yo veo y por las interacciones que tengo, están más o menos contentos. No están de acuerdo en todo, gracias a Dios. Bien. Yo tampoco estoy de acuerdo con alguna de las cosas que hago, pero poco a poco las voy modificando. Y siempre hay gente, evidentemente, que no es su rollo, pero vamos a ver. Yo no pretendo ser el cura para todos. Yo pretendo llevarles a Cristo, que sí que es para todos. Ahora, yo no tengo por qué caerle bien a todos. Ni tengo por qué hacer todo lo que le gusta a todo el mundo. Sería un esquizofrénico. Uh-huh. Yo Agradar a todo el mundo, claro, es imposible. intento hacer lo mejor posible y sé que cometo errores, pero tengo la mejor de las intenciones. Hombre, si dijera, bueno, es que hay un 10% que están de acuerdo y el 90% están en desacuerdo, yo ya me preocuparía. Ya estoy haciendo algo mal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que haya un margen de gente que no vaya con su rollo. Es que la iglesia es universal. O sea, la oferta de la iglesia es tan amplia, que no nos podemos empeñar en que el cura que tengo delante, ese, haga todo lo que yo quiero. No, no. Es que mira, en la iglesia hay carismáticos, gente del Opus Dei, gente como los focolares, movimientos que ahora se han hecho famosillos, como por ejemplo Emaús, ¿no? Y la gente, estos que cantan Hakuna, ¿no? Sí. Que es otra línea diferente. Y después los focolares, que eso ya lo hacían los focolares desde hace un montón de años, que estaba Jen Rosso y Jen Verde, que aún siguen funcionando, son grupos también de música. La UAC, la JOC, todo lo que son los movimientos de acción católica. Es que es tan amplia. Entonces, es que a mí me va el rollo más conservador. Pues tenemos a los tradicionalistas, que también tiran por esa línea. ¿Te gusta más eso? Tradicionalistas. Es que a mí me gusta más algo más expresivo y tal. Tira por los carismáticos. Uh-huh. Pero hay luchas es de toda poder la iglesia entre, igual. digamos, entre familias. Hombre, estúpidos hay siempre, ¿sabes lo que te digo? Pero la gente normal, a mí, no me provoca ningún problema que tener 40 movimientos diferentes en la parroquia. Porque cuantos más movimientos, más diversidad, más gente pueda acoger. Porque no todos tenemos las mismas sensibilidades. Y bueno, ya sé que la pregunta quizás es un poco genérica, pero ¿cómo puede hacerse más atractivo especialmente para la gente joven, que parece que ahora también se está comentando mucho, que está despertando su espiritualidad? ¿Cómo se puede hacer más atractiva la iglesia? No solo a la gente joven, sino a la gente que quizá hace 50 años sí que acudía a los templos, pero a día de hoy pues no lo hace. No adulterando el mensaje del jefe. El jefe tiene un mensaje totalmente directo. Y es el amor. Todo lo demás... Es decir, ahí cabe música, un festival, cabe casi todo. Cabe familia. Si la iglesia es una familia que acoge, que quiere y que soporta la adolescencia de los nenes y soporta las tonterías de los más pequeños y soporta esto nunca se ha hecho así de la gente más mayor y soporta los conflictos de pareja que hay en los matrimonios de dentro de casa. Cuando tú funcionas como una familia, la familia soporta todas esas cosas, ¿eh? Entonces todos están dentro, todos se sienten queridos, todos tienen casa. O sea, yo predico la teología de tu casa. De hecho, las camisetas que hemos hecho para la Pastora Juvenil dicen, ¿no tenéis casa? Y la casa en este caso es... Claro, y por eso estamos dispuestos a acoger a todo el mundo. Es que me viene uno y me dice, no, claro, como vosotros, no sé qué, de los gays. ¿Estás tonto? Esta es casa de cualquiera. Yo no te voy a pedir el carné de tu sexualidad cuando vengas aquí. Yo te voy a decir si quieres formar parte de la familia. ¿Tú quieres formar parte? Pues vente, ya está. En ese sentido, ¿qué comentario relativo a tu oficio, a tu vocación, a tu profesión te molesta más? Porque seguramente que has recibido comentarios, incluso de gente que te conoce, que sabe que ahora eres sacerdote, un comentario que particularmente a ti
no lo comprendes o te molesta también. A mí lo único que me molesta, hay dos cosas que me molestan muchísimo, porque lo demás yo lo acepto como un comentario que yo puedo discutir contigo. O sea, si estás dispuesto a discutir, pues discutimos, hablamos y llegamos a un punto de encuentro, porque lo que hay que buscar es puntos de encuentro, no puntos de fricción, ¿no? Pero a mí hay dos cosas que me rechinan, ¿no? Cuando te señalan así como que te aprovechas económicamente, a mí eso me cuesta mucho, porque yo estoy totalmente desapegado del tema del dinero. Entonces, cuando te dicen una cosa de esas, pues me parece injusto. Por cierto, y ligado con esto, ¿cuánto puede estar ganando un cura o un sacerdote? Y nosotros tenemos el sueldo mínimo normal. O sea, el salario mínimo interprofesional es lo que cobramos. Entonces, estamos cobrando los 1.100 y pico que cobramos. No lo digo porque hay gente que sí ese comentario de que como ganan o ganan por detrás. Vamos a ver, que hay gente que lo hace mal, poquitos, pero los hay. También hay médicos que lo hacen así. Y profesionales de la radio también, ¿no? Habrá alguno. Y alguno de los medios y tal. Vamos a ver, claro, si es que en el momento que hay personas, pues hay pillería, pero no es la generalidad. Entonces, señalar a los curas por qué tal, porque ha salido uno, que no sé qué. Acaba de salir lo del Papa, que salía con el tema, le salían con el tema de la pederastia. Evidentemente, claro que ha habido casos. Pero, ¿cuántos son? O sea, son todos gravísimos, claro. Hay que corregirlo, por supuesto. No hay que permitirlos, por supuesto que no hay que permitirlos. Eso lo tengo yo clarísimo en todo. Pero vamos a ver lo que hace bien la Iglesia, ¿no? O sea, 111 hospitales en España. El tema de la única casa de enfermos de SIDA que había en la Comunidad Valenciana, la teníamos nosotros en Alicante. Yo estuve 2 años en esa casa. Y drogodependientes, hombre, Proyecto Hombre sabrás de dónde ha nacido, ¿no? Conferencia Episcopal Española. Y Comunidad de Encuentro y tal, o sea, tema de dependencias. En las cárceles tenemos gente haciendo pastoral con los presos y con los emigrantes también. Y tenemos con personas sin hogar. ¿Has tenido, por cierto, la ocasión de tratar con presos, especialmente gente que tiene una condena más o menos larga? Porque, claro, eso es una losa que para cualquier persona debe ser muy pesada. Sí, yo estuve 2 años de capellán en Foncalén, Alicante. Es una prisión. Sí, una prisión de allí. Y bueno, presos de todo tipo. Pero yo trabajaba más con los que le dicen los menores en aquella época, que aún entraban chavales de 16 años allí. Estaban mezclados con chavales de 24. Eso era terrible, terrible. Pero bueno, allí también tuve la ocasión de ir a los módulos de seguridad y tratar con gente muy heavy, te lo puedo asegurar, gente muy dura. Y después, bueno, rollos de trapicheos y de rollos y, bueno, había un poco de todo, palizas y tal. Es mucho peor de lo que aparece en las pelis, ¿sabes? Mucho peor. Y Manuel, antes de meternos ya en lo que llamo yo el tercer grado, que son preguntas breves y sintéticas, una pregunta que quizá no tiene contestación. ¿Es posible convencer a un ateo de la existencia de Dios? ¿O cómo convencerías a un ateo, incluso a un agnóstico, de que Dios existe? ¿Hace falta convencer? Yo soy más... Porque al fin y al cabo ser ateo, la gente cree que es ateo, es decir, es una creencia también. Claro, es una fe. Claro, pero como... Todos necesitamos de la fe humana, ¿no? Tú vas al panadero y le compras una barra pan y no sabes lo que ha hecho con la masa esa noche, ¿no? Con la masa del pan. Pero tú te confías, ¿no? Tienes una fe humana, ¿no? Pero bueno, yo al principio... hacía mucho hincapié en el tema apologético, o sea, vamos a ver si conseguimos sacar un argumento para demostrar la existencia de Dios y tal, y evidentemente yo he tenido profesores magníficos que se han dedicado a eso, ¿no? Uno de ellos es el obispo de Solsona, actual, Francisco Conesa, que es un genio en teología, en filosofía, es un monstruo, pero yo ahora no quiero convencer, yo quiero vivir mi fe, vivirla con la gente que es creyente y acoger a todos. Y entonces ahí es donde tú puedes plantearte si eso es lo tuyo. Y a lo mejor encuentras la existencia de Dios en
en el amor que te transmite la gente y en el trabajo por los demás y eso, generando lío, como decía Francisco. Y ahora sí vamos con ese tercer grado, que son preguntas que tienes que responder con un sí o un no, un blanco o un negro, o Coruña y Vigo. Muy bien. ¿Preparadísimo? Sí, lo que haga falta. ¿Sotana tradicional, Clériman o ropa de calle para tu día a día? Clériman. Uh-huh. ¿Izquierda o derecha? Estás... Más tirando al centro. Tortilla de patatas. Soy medio gallego, tío. Sí, no, ya veo que me has esquivado. ¿Tortilla de patatas o churrasco? Uf. Arroz no me decir, vale. Las dos no puede ser. Tortilla de patatas con churrasco. No, te tienes que churrasco, quedar... churrasco. Churrasco. Sí. Lo más difícil de ser sacerdote. Uf. Eso con una palabra, no sé. Te dejo una frase. Lo más difícil de ser sacerdote. Los cementerios. Gestión de cementerios. Horrible. Te lo puedo supongo asegurar. que gestionar la muerte... Es lo peor. No es la muerte. A mí el duelo es una cosa... El duelo, sí. Que yo acompaño a las personas y a mí me parece maravilloso poder ayudarles en ese momento. Es la gestión, o sea, el panteón tal, a ver, usted vale. La limpieza, no sé cuántos. Bueno, eso es desesperante. ¿Y lo más satisfactorio? Poder pasar un rato largo con una persona que lo necesita. ¿Y un pecado que te cueste entender o perdonar más que otros? Es que yo soy consciente de que, porque yo soy así y me lo curro y todo eso, pero no creo que pueda ser incapaz de poder hacer cualquier pecado de los que viene a confesarse. Lo que pasa es que me lo curro para no hacerlos. ¿Y vino de misa blanco o tinto? Fondillón. Yo utilizo fondillón. Fondillón. Es un vino de Alicante muy añejo, que es el vino de la Casa Real desde hace 400 años. No tenía idea, no lo sabía. Sí. Y se cultiva en el campo de Monóvar. Cuando bajo me subo siempre 15 o 20 litros, lo meto en una barrica aquí. ¿Y te has quedado alguna vez en blanco a la hora durante la homilía? ¿Durante el sermón? Hombre, hay días que estás más inspirado y días que no. Así, blanco de decir... ¿Y algún feligrés que se te haya quedado dormido? Eso sí. Pero hay algunos que empiezan a dormir antes de empezar a predicar ya. Y ya para concluir, si pudieras pedir un milagro, realista o no, ¿cuál sería? Que se cumpliera mañana mismo, hoy mismo, me da igual. El milagro de que todos se sientan acogidos, que todos sean felices. Me lo apunto. Pues Manuel Chauciño, párroco de Lérez, gracias por someterte a este tercer grado y que vaya todo muy bien en general y en la vida. Gracias a vosotros. Con vidas que no son tu piel.